Hasta las 8 recorremos el camino que hay entre el campo y la ciudad. Palabra de campo. Daniela Prile y Viviana Valles en Splendid 990. Dos o tres datos antes de empezar el bloque político y económico. El sector agropecuario y el pesquero fueron una de las pocas actividades que crearon empleo registrado desde noviembre del 2023. Eso es un estudio bastante interesante que se ha dado a conocer dentro de nuestro sector. Hasta abril de este año se incorporaron 30.000 trabajadores, crecimiento del 8% dentro de este sector. Pero ¿qué pasa? Lo que se incorporó por el campo, en definitiva, ni loco compensa con la pérdida de empleo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de algunas cosas que son inexorablemente tema en la Argentina todavía. Es solamente cubre el 10% de lo que se perdió. O sea, para poner números redondos, si se incorporaron 30.000, en realidad se cayeron 350.000. O sea, cubre lo que se creó en el agro, que es el sector que más creó, apenas el 10% de lo que se cayó. Me parece que es un dato interesante para también tener en cuenta al iniciar esta charla, que también va a estar teñida de mucho fútbol con nuestro compañero analista político, Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Seba. Hola, Vivi. Hola, Dani. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, muy manija, bien. obvio, ¿no? Manija. Ansiosos, ¿no? No queríamos jugar el partido de esta tarde, te digo. No queríamos estar... Sábado es muy de perdedor. Y bueno, tercer puesto. El tercer puesto es muy de perdedor. No se acuerda nadie. Vos sabés que Nadie. venía conversando... Nadie. No quiero tratando de transmitirle hacer memoria ese mensaje de a mi quién hijo. fue el pero- tercero en Qatar, ¿no? Claro, Sí. nadie, no sé, nadie. Nadie, claro. Alguien No me importa dijo nadie. Si pero la verdad que si No me si acuerdo. no me lo decía lo tenía que googlear. Y pero del segundo nadie se acuerda. No imagínate del digan, tercero. no sean así. Sí, pero es así. No sean así. Y bueno, es así. Somos Primero, segundo y tercer puesto debería estar bien el podio. Sí, eso para enseñarle a los chicos. Tendría que haber un incentivo al que salga tercero, Sí, por totalmente. ejemplo, no sé, Sí. tener, no sé, una chance más de clasificar Ni al hablar. próximo mundial, Sí. que tenga algún incentivo de esas características. Coincido, digo, porque ¿no? si no, ¿con qué ganas salís a correr? Tal cual. No, Tal cual. no. Guita, no sé. Por suerte nosotros mañana. Ay, sí, Sí, tal cual, Dios, tal cual. eso ya está. Problema cual. de Francia y de Inglaterra. Exactamente. Bueno, pero el partido de Inglaterra también tuvo un componente político. Se vivió mucho, se vivió intensamente en la gente y también en algún sector de la política. Sí, la verdad que lo políticamente correcto que fueron las declaraciones que se hicieron antes del partido, sobre todo del técnico, de Scaloni y de los jugadores, fueron, yo recordaba, las mismas que hizo Maradona en la previa del partido del 86. También Diego, en esa previa había dicho que era un partido de fútbol. Sí. Pero todos sabíamos, y él mismo lo sabía, que no era un partido más, y los jugadores no solo demostraron que no era un partido más, sino que después dejaron en claro que tenía otro significado cuando mostraron la bandera que mostraron, Sí. cuando finalizó el encuentro con la leyenda Las Malvinas son argentinas. Sí. Lo que obviamente también había provocado y motivado una serie de comentarios dentro de la cúpula misma del gobierno, y cuando digo del gobierno me refiero a lo que ha sido la fórmula presidencial, ¿no? Porque más allá de que no la consideren como parte de la gestión, Victoria Villarruel es parte del gobierno porque es la vicepresidente de la Nación y es la representante en el Senado del Poder Ejecutivo. Vamos a recordarle, Y es, Seba, si querés, a la gente que nos está escuchando sí. y que quizá no tuvo acceso a redes o no se enteró de lo que dijo un día antes del partido la vicepresidenta, escribió en su cuenta de Twitter: mañana jugamos contra los piratas usurpadores. Eso escribió el día anterior al partido. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío contra los ingleses. Siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. Aguante Argentina porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro. Posteaba un día antes del partido Al Victoria hueso. Villarruel. Al hueso. Bueno, fuerte y al medio. Yo creo que puede haber alguna excepción, pero yo creo que el 90% de los argentinos prácticamente están de acuerdo en casi Sí. todos los términos. Sí, de lo sí, que sí. dijo el Comula con vicepresidente, eso. ¿no? Después lo que se declare, por eso ella dice no quiero ser políticamente correcta, ¿no? Porque después las declaraciones son políticamente correctas. Claro, Es cierto exacto. que un partido de fútbol no va a cambiar una decisión geopolítica, No. eso está claro. Lo que sí
expone el tema, sin duda se expone el tema, porque de la bandera que mostraron los jugadores del seleccionado argentino al final del encuentro, ha hablado la prensa del mundo, se ha convertido en una noticia, en una visualización de algo que ha observado todo el mundo y que permite llegar a todo el mundo a través del fútbol. Cuestión que muchas veces la política no permite, porque la política no tiene la masividad que tiene el fútbol. Eso sin duda. Después, bueno, en las últimas horas de la semana, creo que fue el jueves a la mañana o miércoles a la noche, salió a hablar el presidente Javier Milei sobre... A ver, no la mencionó Seba en una nota que dio en radio a la vicepresidenta Milei, pero como que un tiro por elevación, ¿no? Él dijo como, a ver, hay gente que tiene cierto poder... Y que no puede hablar como habló, ¿no? Que bueno, que entiende que ganó la emoción, pero que hay mucha gente con mucha responsabilidad que no puede hablar así y que hay ciertas cuestiones que tienen que encargarse de dirimirlas la diplomacia y no los jugadores en la cancha. Bueno, eso es cierto, por eso decía que un partido de fútbol no va a discutir una cuestión diplomática o no va a modificar una cuestión diplomática, ni va a alterar aspectos de la geopolítica. Lo que evidentemente tiene es un significado, sobre todo para nosotros los argentinos, muy profundo, que además lo vinculamos a nuestra principal actividad popular, que es el fútbol. Claro. Y ganarle a Inglaterra está clarísimo que no era lo mismo que ganarle a Cabo Verde, o a Francia o a España, ojalá mañana domingo, ¿no? Es decir, no tiene el mismo significado, eso no hay ningún tipo de duda. Por supuesto que ganarle a Inglaterra en el campo de juego no significa que por eso vamos a recuperar las Malvinas o que Inglaterra va a tener una actitud distinta con la Argentina, eso no tiene absolutamente nada que ver, eso es verdad. Ahora, de que era un partido más y que estas cuestiones que expresó Villarruel en definitiva son las que siente la gran mayoría de los argentinos, ha quedado demostrado con la actitud que tuvieron los jugadores, no solo en el campo de juego, sino después del partido. Y a propósito, y allí sí hubo un comentario, ¿no? Porque a propósito de lo que dijo el presidente Milei en cuanto a la responsabilidad de lo que se dice en determinados extractos del poder, me parece que el ejemplo empieza por casa, ¿no? ¿Cuántas veces se lo ha criticado al presidente de la República por las maneras en las que se ha manifestado, o hablado o se ha expresado sobre alguien al que le han reclamado, bueno, pero no lo puede decir nada más ni nada menos porque es el presidente y tiene una responsabilidad distinta al resto de los ciudadanos? Por ejemplo, cuando insulta a un periodista. No es lo mismo que te insulte el presidente a que te insulte otra persona que no tiene la responsabilidad del presidente de la nación, por ejemplo. Es cierto eso, es cierto. Y Seba, recién cuando empezábamos la charla yo mencionaba algunos datos sobre el tema empleo, donde claramente el empleo, la caída del consumo y otros más que vos has descrito en una nota bien interesante que has escrito en el diario La Prensa en este último tramo de la semana, donde advertís no solamente que el Mundial no tapa todo, sino que además ya termina el Mundial, y digamos, pasó volando, pero ya termina. Mañana tenemos el último partido y después es el lunes y después es otra vez volver a la realidad, ¿no? Es como que se terminaron las vacaciones mundialistas para la política y empieza de lleno lo que ya va a ser una carrera electoral. Sí, porque además las internas, los movimientos políticos, las pujas, no han desaparecido a pesar de que se esté jugando la Copa del Mundo, lo que quizá perdieron una visibilidad que tenían o que hubieran tenido si efectivamente todavía no estábamos jugando el Mundial, y mucho menos con lo que está haciendo el seleccionado argentino de haber llegado a la final. Yo lo que planteo es algo que hablábamos el sábado pasado en el final de nuestra conversación, cuando contaba el dato que, por ejemplo, maneja Cáritas en la Argentina sobre la cantidad de personas sin techo que hay en nuestro país, y que según la definición de ellos mismos estamos en niveles históricos por la gran cantidad de personas que hoy no tienen techo y que duermen en la calle todas las noches, sin haber una estadística oficial a nivel del país de efectivamente cuántas personas son. Pero el diagnóstico que han hecho las autoridades de la Iglesia Católica Argentina, incluso se lo han planteado al gobierno de la provincia de Buenos Aires en unas últimas reuniones, es un diagnóstico verdaderamente muy crudo. Bueno, son cuestiones que la Copa del Mundo, esa como tantas, no pueden tapar los datos de esa economía a la que vos hacías referencia. Fíjate que es paradigmático, ¿no? El INDEC suele
dar información, publicar sus informes a las 4 de la tarde, ¿no? Lo publican en las redes sociales a las 4 de la tarde. En ese momento se conoce la inflación, que de hecho ha sido uno de los temas también de la semana, porque sigue cayendo la inflación en la Argentina, y no es un dato menor. El mismo día en que jugaba Argentina con Inglaterra, a las 4 de la tarde, cuando estaba iniciándose el partido, llega... esto evidentemente es automática la publicación, llega la información de, por ejemplo, la capacidad de la industria que se está utilizando, el uso de la capacidad instalada de la industria en la Argentina, que vuelve a caer también si lo comparamos con el mes anterior y si además lo comparamos con el mes del año anterior también. Entonces, esta situación sigue estando allí latente y forma parte de los grandes desafíos que tiene el gobierno de Javier Milei para pensar en lo que ya han manifestado como su principal discusión de aquí en adelante, que es ver y pavimentar los caminos para que Javier Milei sea reelecto en la Argentina, ¿no? Seba, por último, ¿sigue vigente esto que viene planteado el presidente de la Nación, Javier Milei? También en la semana que pasó lo dijo en una nota, la posibilidad, en caso de que mañana nos vaya bien y qué sé yo, que los jugadores tienen a disposición la Casa Rosada, que todo el operativo lo está organizando Karina, pero si ellos deciden ir al balcón, asegurarles que no va a haber ninguna figura política, ¿no? Para no relacionarlos con el gobierno de turno y para que ellos estén tranquilos. ¿Eso sigue en pie? Eso sigue en pie, Okay. Me parece además una Acertada. movida inteligente del presidente, porque más allá de que no esté ni el presidente ni ningún funcionario, si los jugadores decidieran ir a la casa de gobierno ante esta situación y decisión que el presidente toma, es un activo político para el presidente, digamos, es un punto a favor del presidente de no querer mezclarse con el éxito futbolístico y no querer sacar tajada, aunque la va a terminar sacando justamente por la actitud que muestra el presidente en este caso. Obvio. Además, Milei confirmó que no va a viajar a la final de la Copa del Mundo, que lo va a ver, ¿no? Lo dijo, lo va a ver de la misma forma en que vio los partidos anteriores, y esto viene a colación porque había trascendido la posibilidad de que se encuentre Milei con Trump y con los Reyes de España en el palco allí en el estadio mañana de New Jersey. Bueno, finalmente, horas después del partido con Inglaterra, Milei se encargó de decir que se quedaba, ¿no? Se quedaba en Buenos Aires. Seba, gracias. Beso enorme y vamos mañana, ¿eh? Bueno, esperemos, fuerza para mañana, y esperemos el próximo fin de semana estar hablando en un contexto donde Argentina volvió a ser campeón del mundo. Ojalá. Seba, abrazo grande, buena semana. Chao. Abrazo grande. Igual. Buena semana. Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. Sembramos buena información. Palabra de Campo. Palabra de Campo. Daniela Prile y Viviana Valles en Splendid 990.